Ahora llegamos a la parte más importante del video, digamos que es el corazón. Vamos a hablar ahora de los criterios diagnósticos para identificar signos tempranos en el TDAH. Primero tenemos una baja atención, y esto se puede evidenciar como por ejemplo descuidos, olvidarse útiles en el colegio, olvidarse tareas, olvidarse órdenes que se les da, por ejemplo, al niño. También se puede observar lo que es una torpeza motora, que puede ser relacionada a una mala planificación y mal filtro y administración de los estímulos del ambiente, ya que esto también puede estar relacionado a un problema sensorial, ya que hay algunos niños que tienen una hiperactividad proprioceptiva. Por lo tanto, no tienen una adecuada conciencia corporal. Al no sentir cómo está su cuerpo en el espacio, o bueno, mejor dicho, cómo está colocado, que esto va relacionado también al sistema vestibular, hay una torpeza motora que se evidencia al tropezarse constantemente, golpearse con los muebles, no medir su fuerza para poder realizar una actividad, entre otras cosas, como también el alto umbral de dolor, o sea que sean personas que son muy tolerantes al dolor al punto de que puedan hacerse daño. Asimismo, otra característica de esta baja atención es la omisión de cosas. El omitir significa el olvidar o eliminar, por ejemplo, un paso dentro de una receta. Estamos cocinando algo, como un ejemplo, estamos cocinando algo y omitimos la sal o mezclamos, en vez de sal echamos azúcar. Eso es un descuido muy común para alguien que recién está aprendiendo a cocinar. Y claro, puede ser entendible al comienzo. Pero ¿qué pasaría si siendo un adulto este tipo de cosas se repiten constantemente? Eso ya llamaría la atención, ¿verdad? ¿Qué más podemos ver? Dentro de los criterios diagnósticos, podemos ver un bajo nivel de concentración. ¿A qué se refiere la concentración? ¿Cuál es la diferencia entre concentración y atención? Que la atención, como vamos a ver un poquito más adelante, es la habilidad para poder omitir estímulos del exterior y concentrarse en una actividad, mientras que la concentración es mantener la atención, sostener, es ser constante en lo que estamos haciendo. Y esto se puede ver desde una temprana edad como un signo de alerta, porque hay niños que, por ejemplo, no mantienen el juego que están usando. El juguete o el juego que están haciendo no dura y se aburren fácilmente. Por lo tanto, lo dejan de lado, siendo esto algo como una característica dentro de su historial de desarrollo. También podemos ver que hay una baja consistencia en la actividad que va relacionada hacia la concentración. ¿Por qué? Porque no finaliza las actividades, las deja medias. Esto puede ser también visto en adolescentes y adultos, pero de otra manera, en donde, por ejemplo, te entusiasmas por hacer algo nuevo, como un hobby, un pasatiempo, un deporte, pero de un momento a otro tu nivel de motivación, o mejor dicho, de evolución cae, y cae muy fácilmente. Entonces ahí es donde te preguntas, ¿por qué cuando quiero iniciar un nuevo proyecto y estoy con todas las ganas, toda la emoción y el entusiasmo, no lo termino? También puede ser un posible signo. Tenemos también un bajo nivel de sostenimiento en lo que es el esfuerzo mental, o sea que no les gustan las actividades con un esfuerzo mental sostenido. ¿Por qué? Porque sienten un agotamiento mental. Es una característica. Por ejemplo, el discriminar, el clasificar o hacer ejercicios de nivel cognitivo que tengan que ver mucho con lo que es la abstracción. Antes de cerrar lo que son criterios diagnósticos, otro ejemplo muy claro es perder objetos. Perder objetos, como mencioné, útiles escolares, o inclusive esto se puede ver en adultos como perder prendas, dejar cosas en lugares y que esto se haga muy constante. Ahora vamos a ver otro punto muy importante, que son las pautas de trabajo que debemos tener en el caso de ya confirmar un diagnóstico de TDAH en terapia ocupacional. Entonces, primero, hay que tener en cuenta que no hay inhibición ni sentido del tiempo.
cuando ya estamos frente a una persona que tiene TDAH. Ahora ustedes me dirán, pero hay diferentes tipos de TDAH. No hay solo un tipo, o sea, no hay que encasillar tampoco a todos. Está el tipo de TDA que tiene prevalencia en la hiperactividad, otro que es el que tiene prevalencia en lo que es el déficit de atención, y otro que es el mixto. Si bien yo estoy dando criterios diagnósticos, estoy tratando de mencionar los más generales, porque aquí faltaría inclusive encontrar o mencionar lo que es la inquietud motora. Pero como les vuelvo a explicar, eso depende del tipo de TDA en el cual sea diagnosticado, ¿no? Hay escalas como por ejemplo la escala EDA, que hay una versión de niños y adultos que puede servir también para encontrar algunos de estos signos de alerta. Algo que también es importante mencionar, como he dicho antes, es que es muy común en los TDAH que suelen tener arrebatos emocionales, o sea, la impulsividad. Por lo tanto, tienen problemas de comprensión, de planificación y de ejecución, ya que suelen ser, no piensan mucho antes de actuar, haciendo de que la planificación, si bien hay una planificación, es una planificación muy superficial, haciendo de que olviden pasos o al momento de ejecutarlos, sí recuerdan los pasos, los pueden recitar, sin embargo, al momento de ejecutarlo, de hacer lo que se les pide, no funciona. Y esto puede verse como un trastorno oposicionista desafiante en la conducta. Sin embargo, puede ser también que sea un tema de omisión en lo que son las indicaciones. Hay que hacer una diferenciación. Ahora vamos a hablar de algunos ejemplos de actividades y pautas de trabajo bien puntuales que hay que tener en cuenta, los cuales son las siguientes. Hay que tener constancia en el trabajo. Si no hay constancia en el trabajo terapéutico, el trabajo se va a caer. Tiene que haber coherencia. Casa, colegio y terapia tienen que ir de la mano. Tiene que haber coherencia. Si no, el niño va a estar confundido, el adolescente o el adulto. En el caso de que sea un adulto, cambiaríamos el escenario, sería trabajo, hogar y terapia. Tiene que tener un lenguaje concreto, no hay que hablar de más. Las indicaciones tienen que ser en un inicio simples y que vayan al grano. Hay que tener en cuenta también lo que es el trabajo estructurado, es decir, que todas las sesiones tengan un porqué, tengan un inicio, un final y pasos. La motivación tiene que estar de la mano de los intereses, inicialmente. ¿Por qué? Porque ese va a ser el gancho. Cuando hablamos de terapia ocupacional es muy importante el vínculo terapéutico con nuestros pacientes. Si no lo hay, es muy probable que haya una deserción, especialmente en estos casos que tienen TDAH, porque justo de eso hablamos, que no hay consistencia. Y la base del trabajo terapéutico es la constancia. Otro punto importante es de que también hay que tener una actitud positiva y motivadora, y que no siempre hagamos todo por la otra persona cuando somos terapeutas. No tenemos que hacer la actividad por completo, siempre estamos hablando de no facilitar por completo, sino ser guiar el proceso terapéutico. Algunos ejemplos de actividades no típicas, porque yo sé que en terapia ocupacional nos encasillan mucho solo en integración sensorial, cosa que no es mala porque los sistemas sensoriales son la base de todas las habilidades, son la base de la pirámide, y eso de repente puede ser otro tema de video, de cómo las habilidades sensoriales van relacionadas a lo motor, lo cognitivo, lo emocional y lo social. Es una pirámide del desarrollo de todos nosotros. Hay personas adultas que no saben que tienen un trastorno de procesamiento sensorial, y hay muchas conductas, inclusive hasta ansiedad o depresión, que se puede causar a causa de una disfunción sensorial, valga la redundancia. Por ejemplo, copia de patrones, corrección de pasos de las actividades de vida diaria. ¿A qué me refiero con eso? Le decimos una actividad básica primero. ¿Cuáles son los pasos para cepillarte los dientes? Y él tiene que recitar. Tengo que primero entrar al baño, abrir el caño,
llenar el vaso con agua, poner pasta de dientes sobre mi cepillo dental y así, paso por paso, porque eso a veces no es automático y por eso mismo es de que hay un decaimiento en el desempeño de actividades, al menos en las actividades básicas, ¿no? Que como expliqué anteriormente son las de rutina. Higiene mayor, higiene menor, vestido, alimentación, traslado, control de esfínteres y entre otras. También te podemos hacer seguimiento de lectura. El seguimiento de lectura no se refiere a comprensión lectora, sino que simplemente un adulto vaya leyendo y que él siga en un texto en donde va. Luego se le pide continuar. Es una buena actividad. También podemos hacer lo que son trabajos manuales. En terapia ocupacional, en mi caso, por ejemplo, yo uso bastante lo que es la cocina, el origami, también lo que es el dibujo, tocar instrumentos musicales, entre otros. Siempre es bueno por eso explorar los intereses del paciente, porque si de repente estas actividades no les suenan familiares a ustedes en terapia ocupacional, es porque tal vez se inició con un tratamiento de integración sensorial, lo cual no es malo. Sin embargo, siempre es bueno complementarlo en base a la evaluación que se le hace al paciente. Ahora, continuando con eso, otro tema importante son los objetivos de trabajo en terapia ocupacional en el TDAH. El primer objetivo es la organización. Para eso tenemos que enseñarle a este niño, adolescente o adulto a organizar su tiempo, el espacio, materiales, pasos y habilidades que necesita para poder lograr efectivamente su desempeño ocupacional. Algo que es muy importante en el inicio del trabajo de niños con TDAH es el hecho de organizar su rutina. Para eso se puede trabajar con horarios visuales, se puede trabajar economía de fichas. Es muy importante tenerlo en cuenta porque si el espacio y su rutina están desorganizadas, es muy probable que a nivel abstracto, en su mente, las ideas también lo estén. Mucho dice de nosotros cómo tenemos nuestro ambiente. Y a pesar que digamos es mi desorden y puedo encontrar mis cosas, muchas veces es algo que también nos genera ansiedad de manera indirecta, porque visualmente está muy cargado nuestro ambiente. Entonces, esta organización tiene que ser una rutina en donde se trabaje familia, es decir, en el hogar y en el colegio. Retomando lo que mencioné anteriormente, que tiene que haber constancia en el trabajo. También se trabaja lo que es el marco de trabajo de integración sensorial, lo cual nos ayuda a regular el nivel de alerta y también su inquietud motora. Es decir, que con el marco de trabajo de integración sensorial se logran conductas adaptativas. Por lo tanto, ya el niño, por ejemplo, ya puede medir sus fuerzas, la intensidad de su voz, seguir mejor las indicaciones, prestar más atención, desde lo más básico, que es lo perceptual, que justo eso lo vamos a hablar aquí, que es la percepción. La percepción es el primer paso antes de la atención y va relacionado justo a lo sensorial, por eso es que nosotros lo trabajamos. Y pues bien hablamos de habilidades motoras y cognitivas y me faltó aquí aumentar emocionales y sociales, que van inmersas dentro de la actividad. Nosotros los terapeutas ocupacionales rehabilitamos por medio de la ocupación. La ocupación es la actividad estructurada, o sea, la actividad con sentido. Por ejemplo, si ustedes ven a un niño haciendo un circuito en donde tiene que arrastrarse y encestar y decir una fruta, puede ser que ustedes digan que solo está jugando. Pero para un terapeuta ocupacional, ahí se está trabajando motricidad gruesa, motricidad fina, habilidades cognitivas superiores, memoria, atención, concentración. Es por eso que es tan importante tener en cuenta de que el terapeuta ocupacional, para proponer cualquier actividad terapéutica, primero ha tenido que hacer un análisis de esa actividad y luego recién lo propone. Por eso es que es tan importante la estructuración de las sesiones. Ahora sí, teniendo en cuenta los criterios diagnósticos que mencioné aquí, ahora voy a definir 3 habilidades importantes que están afectadas en el TDAH, las cuales son la atención, la percepción y la memoria. Esto ya para finalizar el video de hoy, para llegar a las conclusiones. Veamos, ¿qué es la atención? La atención, definida como un concepto sencillo, sería dejar ciertas cosas de lado para tratar de concentrarse en otras.
Hay definiciones de autores más complicadas, obviamente, por ejemplo, que es una habilidad neuropsicológica que nos permite hacer un filtro dentro de los estímulos del ambiente, tratando de llegar a un objetivo en común. Es una definición de Luria, por ejemplo. ¿Y qué elementos están inmersos en la atención? Tenemos la concentración, la distribución y la estabilidad. La concentración es el mantener la atención, forzar la atención, mantenerla, esforzarse para poder lograr un objetivo. La distribución es qué tanta energía mental debo poner en algo. Mientras que la estabilidad se refiere al mantenimiento de esa concentración. Son habilidades que están inmersas una dentro de otra. Sé que suena un poco confuso, lo estoy poniendo en palabras sencillas, pero es muy importante tenerlo en cuenta, ya que estas habilidades se trabajan dentro de las actividades de terapia ocupacional. Un ejemplo muy sencillo es cuando tú a un niño le propones una secuencia de juego dentro del espacio, por ejemplo, ya de integración sensorial, que es lo más común. Usar el columpio, balancearse 5 veces, dar una voltereta y lanzar un objeto de tal color a un objetivo. ¿Se dan cuenta que hay una secuencia de pasos? Se tiene que organizar el espacio porque tiene que ver qué material tiene que usar, cómo usarlo y qué pasos seguir, o sea, en qué orden seguirlo y cómo finalizar el trabajo. No es dejar las cosas tiradas, sino guardarlas en donde se encontraron en un comienzo, o sea que también hay que trabajar la memoria. Es por eso que estas habilidades están inmersas dentro de las actividades de integración sensorial, no es que se descuiden. Y los ejemplos que di aquí, digamos que son más actividades relacionadas a motricidad fina y habilidades cognitivas superiores, que también se trabajan de manera de manera complementaria dentro de terapia ocupacional. Pero depende del marco de trabajo que tú utilices. Integración sensorial, si bien es el más usado, hay muchos marcos de trabajo. Está el MOO, está el marco canadiense, está el marco de neurorehabilitación, está el marco de Bobat, entre muchos otros. Regresando aquí lo que es la atención, hablemos de la clasificación de la atención. Puede ser voluntaria o involuntaria. La atención voluntaria tiene que ver con la voluntad del individuo. Depende del interés que tenga en la actividad. Por eso es que en un niño es mucho más difícil concentrarse. Pero en un niño con TDAH es mucho más difícil. Se distraen mucho más rápido. Es como que hay un tiempo promedio, digámoslo así. Y en el caso de ellos se distraen muy fácilmente. Por eso es que hay problemas, porque se desorganizan y no pueden lograr el objetivo de lo que estaban haciendo en comienzo. No hay una consistencia. O se olvidan pasos, o simplemente no los quieren hacer porque se frustran. Y ahí vienen los problemas de conducta, que van añadidos, o problemas de aprendizaje. La atención también puede ser involuntaria. Miren, yo he puesto aquí adrede las cosas al revés para ver si todavía me están prestando atención. La atención involuntaria es algo, como su nombre dice, que es más innato y tiene que ver mucho con nuestros reflejos de defensa primitivos. Por ejemplo, si yo en este momento escuchara en la habitación un ruido fuerte, yo por inercia giraría el cuello y trataría de ver el origen del sonido, ¿no? Pero es como que por protegerme, por así decirlo, y eso es algo involuntario, que lo hago ya de manera muy mecánica, que está inmerso en mí. A eso me refiero con una atención involuntaria. Pero en el caso de los niños con TDAH suele ser mucho de la involuntaria y menos de la voluntaria, porque les cuesta llegar a esa atención voluntaria. Ahora hablemos de la percepción. La percepción es el previo. El previo es la atención. ¿Por qué? Porque es la decodificación cerebral del ambiente. Ustedes me dirán, ¿qué? Otra definición. Es hallar sentido a los datos del ambiente que se captan por los sentidos. Por ejemplo, ustedes están viendo en este momento la explicación de la pizarra que estoy hoy día hablando, del tema de hoy día. Y claro, estarán viendo los colores, estarán viendo la textura de la pared, estarán viendo la cantidad de luz, el sonido de mi voz, el tono de mi voz, entre muchas cosas. Hay muchas cosas que están viendo en este momento y que están percibiendo por medio de los sentidos, y que cómo esa información sensorial llega al cerebro. Y la percepción
Es el paso previo a la atención. Y si hay un problema en la percepción, si hay un niño que tiene un problema de hiperactividad, hiporreactividad o de búsqueda sensorial, es obvio que las habilidades que siguen, que no son las cognitivas, son las motoras, va a haber problemas. Por eso es que hay un signo claro que es la torpeza motora, que vendría a ser los niños que son descoordinados, bailan, no siguen los pasos al bailar, les cuesta aprender deportes, se cohíben en actividades físicas, prefieren evitarlas. Es tan importante mencionar eso. Dentro de las características de la percepción está que es subjetiva, selectiva y también es temporal. Por ejemplo, la percepción del tiempo. No todos tenemos la misma percepción del tiempo. Es subjetivo, depende de cada uno. Es selectivo porque depende también de mí. Es temporal. ¿Por qué? Porque depende también de cómo yo voy evolucionando con el tiempo y mi nivel de madurez. Después seguimos con la memoria, que es lo último que vamos a ver hoy día junto con las conclusiones. La memoria es la habilidad cognitiva para contener y hacer uso de esa vivencia de forma posterior. Puede ser una memoria sensorial, una memoria a corto plazo o una memoria de largo plazo. Estas tres habilidades son básicas para poder lograr el proceso de aprendizaje: percepción, atención, memoria. Y eso que no estamos hablando de funciones ejecutivas. Eso también puede ser el tema de otro video, porque en el TDAH están muy afectadas las funciones ejecutivas y justo por eso en las conclusiones estoy hablando de cuáles son las habilidades en las cuales el terapeuta ocupacional ayuda a las personas que tienen TDAH. No necesariamente solo niños, también puede ser adolescentes, adultos o adultos mayores. El terapeuta ocupacional, o mejor dicho, nosotros los terapeutas ocupacionales te ayudamos en las funciones ejecutivas y también en mejorar tu desempeño ocupacional de manera general, ya sea en el colegio, como amigo, como miembro de la sociedad, como estudiante, hijo, etc. También en dificultades del procesamiento sensorial, dificultades motrices, motricidad gruesa y fina, y también tiene dos tipos de enfoque. De manera general, digámoslo así, puedes tener el trabajo, un enfoque restaurador, que quiere decir que potencia las habilidades que ya tiene el niño que todavía no han terminado de madurar, o puede tener un enfoque modificador, como por ejemplo los cambios en el entorno del niño, como por ejemplo los organizadores visuales, temporales, ayudas de organización dentro de los materiales, entre otras cosas. Así que eso sería todo por el día de hoy. Quiero invitarlos por favor a que dejen un comentario, que se suscriban al canal y si tienen alguna duda la dejen en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.